Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today, Tuesday. Let's see. Here we go to read the versicle. Remember, we are on the Sermon on the Mount and it is time for read Matthew 5:16. And the Lord said to us, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. This is according to the New International Version. And the word, in this case, is a phrase that we are going to learn for this week is, let your light shine. Let your light shine. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos dando inicio, ¿verdad?, a la clase de este día, leyendo pues el versículo que corresponde para esta semana y estamos aprendiendo acerca de Let Your Light Shine. Es un versículo que está atado a lo que veíamos la semana pasada de You are the light of the world. En este caso, Let Your Light Shine. Siempre sigue con la temática de the light, de la luz. Vamos a ver ahora, de acuerdo a Bible Hub, algunas traducciones de este mismo versículo. Recordando que estamos viendo la New International Version. Vamos a ver ligeros cambios, ¿verdad?, que resultan ser interesantes entre una traducción y otra. Bueno, en la que vemos acá de la New Living Translation, ¿verdad?, que sería la siguiente que se encuentra aquí, comienza muy similar. Dice, in the same way, de la misma forma, del mismo modo, let your good deeds shine out for all to see. Hay un cambio en la forma en la que se plantea lo de shine, porque aquí era shine before others, y aquí se utiliza una frase verbal que es shine out, que sí es resplandecer, pero significa resplandecer desde adentro hacia afuera. Es muy diferente cuando algo es resplandeciente solo por encima. Hoy está de moda, a veces he visto algunas señoritas que les gusta usar unas cremas, ¿verdad?, que traen como brillos, ¿verdad?, y se las untan acá en la piel y les queda la piel así con esos destellos. Eso es todo lo contrario a shine out, porque eso es un shining, pero es un shining superficial. El shine out significa que es algo que viene del interior y va hacia afuera. From the bottom of my heart. Viene de lo más profundo de mi ser y va hacia afuera. For all to see, para que todos lo vean. Luego dice, so that everyone will praise you, Heavenly Father. De forma que todos van a adorar. Praise es una forma, como praying, es una forma de adorar a Dios, ¿verdad? Sinónimo de glorificar, adorarán, así todos adorarán a tu Padre Celestial. Y nótese que dice heavenly, ¿verdad? Your heavenly Father, tu Padre Celestial sería en esta traducción. La inglés estándar comienza siempre in the same way. Let your light shine before others, es igual que la anterior. So that they may see your good works. Nótese que aquí sí hay un cambio. No habla de good deeds, que decíamos que podíamos traducirla como buenas obras. Pero aquí dice your good works, tus buenas obras, tus buenos hechos o trabajos, podríamos decir. And give glory to your Father who is in heaven. Y darle gloria a tu Padre que está en el cielo. Es importante aclarar lo siguiente. No hay nada que nosotros podamos hacer como seres humanos que tenga el propósito, digamos, o que valga si previamente no hemos tenido un arrepentimiento genuino delante del Señor y no hemos sido transformados por medio de su Espíritu Santo. Esto que habla acá de let your light shine, dejar brillar la luz, es la luz de Cristo, pero solo brillará en nuestros corazones si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, que el Holy Spirit, haga la obra en nosotros. No es por nuestras buenas obras o nuestro propio esfuerzo que lo vamos a lograr. Es más bien por la misericordia de Dios mostrada en nosotros. Por esa razón, imagínense que hasta el mismo Jesús le dijeron Señor bueno, y alguien le preguntó Señor bueno, y él le contesta, ¿por qué me dices bueno? No hay ni uno bueno sino Dios.
o el Padre. Entonces, está claro que cuando habla aquí de good works, de good deeds, son las obras que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Esas son las que no debemos de apagar, que debemos dejarlas brillar para que los demás las vean y entonces puedan give glory, darle gloria a Dios. Luego está la Biblia en estándar que va in the same way, let your light shine before men. Nótese que aquí ya no se usa others, no se usa everyone, sino que se usa el plural de men, ¿verdad? Podríamos traducirla como deja que tu luz brille delante de los hombres, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Muy similar a la primera que veíamos de la New International Version. La Berean Literal es un poquito más antigua, utiliza esta que está aquí, esta palabra que no es del inglés actual. Estas dos, la Berean y la King James, pertenecen al mismo tipo de inglés, que es Early Modern English o inglés temprano moderno, y a veces tienen algunas palabras que nos pueden dejar un poquito perdidos porque no son comunes en el inglés actual. Pero es casi lo mismo después, ¿verdad? Let your light shine before men so that they may see your good works. Aparece el término works. And they should glorify your Father in the heavens. Hay una variación en términos de los cielos, que aquí habla de los cielos, no solo del cielo. La King James y la New King James van, let your light so shine. Agregan este so shine before men, that they may see your good works nuevamente and glorify your Father which is in heaven. Esta agrega el which como para decir, bueno, y glorifican a tu Padre, ¿quién está en el cielo? En la New King James comienza similar, la primera expresión es la misma. Lo que cambia aquí es que se quitó esto del which, ¿verdad? Y termina con good works and glorify your Father in heaven. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Y vamos a pasar a continuar con los future tense. Ayer nos quedábamos en esta parte de la infografía donde decíamos, ¿verdad? De que hay algo que el futuro nos trae. Y es que como el futuro es incierto, nosotros jugamos con probabilidades de decir que algo ocurra en el futuro y no podemos asegurarlo. El pasado lo podemos asegurar porque ya ocurrió. El presente pues está ocurriendo en este momento y lo podemos asegurar. Pero el futuro es difícil de asegurar lo que va a ocurrir. Entonces, esa característica que tiene el future tense permite agregar a lo que ya conocemos de affirmative, negative and interrogative statements un nuevo tipo de statements que se conoce como interrogative negative. La primera parte ya la manejamos, ya la hemos estudiado con otros tiempos verbales y pues acá vendría siendo nada más de conocer cómo se va a aplicar. I will come, I won't come, recordando la contracción, I won't come, will I come? You will come, you won't come, will you come in? He will come, he won't come, will he come in? She will come, she won't come, will she come in? It will come, it won't come, will it come in? Bueno, en todas estas llevamos la misma estructura. Ahí está clara cómo va la estructura con el auxiliar will. Cuando hacemos la pregunta como will I come in? Bueno, es una pregunta reflexiva porque lleva con el I. Y vendría siendo como, ¿y será que yo entraré? ¿Será que yo entraré? Agregamos el será porque en el español, si no lo ponemos, entonces no se entiende que es en futuro. No se entiende que es una possibility, que es una posibilidad, o que es una probability. Es una probabilidad de que eso suceda. Cuando lo vemos con el tú, diríamos, will you come in? ¿Entrarás tú? ¿Será que entrarás tú? Luego, will he come in? ¿Entrará él? ¿O será que él entrará?
a lo mejor él entrará. Podemos agregar esas palabras en el español, ¿verdad? Para darle ese toque de como que estoy diciendo, no hay seguridad que eso va a ocurrir. Entonces, ahí estamos con la interrogative, que normalmente la interrogative es como adelantándome y preguntando las cosas como tirándole más a que eso sea verdad o que eso ocurra a que sea falso o a que sea una respuesta negativa. Claro, debemos de asociar a estas sus respectivas respuestas. Si, por ejemplo, dice, will I come in? Yo puedo responder, I will, I will come, I will come in. Podría ser la respuesta a eso. Pero ahora, ¿qué es el interrogative negative? Nótese que en primer lugar comienza con won't, o sea, el negativo. El will not I come in. Will not I come in. Sería la expresión completa. Si lo leemos contractado es won't I come in. Y la pregunta entonces ya no es ¿será que entraré? Sino que es ¿será que no entraré? Entonces, si vemos la siguiente y decimos won't you come in? Won't you come in? Estaríamos diciendo, ¿será que tú no entrarás? Won't she come in? ¿Será que ella no? Y ahí podemos cambiar el verbo come por cualquiera. Pero quiero que para que comprendamos la diferencia entre la oración normal o tradicional interrogativa con will y la oración utilizando el negativo con won't o will not, radica en preguntar de ¿será que eso ocurrirá o será que no ocurrirá? Entonces, la interrogativa negativa es más como adelantando y preguntando si eso no va a pasar. En cambio, la interrogativa normal asume que hay más probabilidades que pase a que no pase. Pero en la otra, estamos como queriendo adelantarnos al futuro y ponernos a favor, digamos, de la parte negativa, de que eso no ocurra. Por ejemplo, si pensamos en un viaje, que haré un viaje, le preguntamos a you, will you travel tomorrow? Lo traduciríamos, ¿viajarás mañana? ¿Viajarás mañana? Metámosle el será. ¿Será que viajarás mañana? Will you travel tomorrow? Will you travel tomorrow to New York? ¿Será que viajarás mañana a Nueva York? Y pues ahí están las respuestas, ¿verdad? Yes or no. Ahora, si hacemos esa misma pregunta con el verbo travel en la interrogative negative, nos quedaría algo como won't you travel tomorrow to New York? Won't you travel tomorrow to New York? ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, ¿será que no viajarás mañana a Nueva York? ¿En qué momentos hacemos esas como aseveraciones? Porque son como querer asegurar, como yo le llamo a eso como el mal presagio. ¿Verdad? Como, mira, yo creo que no. Yo creo que no vas a hacer eso. Yo creo que no va a suceder. Supongamos hay bad weather, hay un mal clima para el viaje. Entonces, tendría eso. O, por ejemplo, lo que pasó el día domingo, si no estoy mal, que cerraron el aeropuerto por un accidente que hubo. Y la gente que estaba ahí, pues esa sería la pregunta que se estaba haciendo, quizás si tenía un vuelo próximo a zarpar. Won't I? Won't I travel today? ¿Será que no voy a viajar ahora? Por lo que se estaba viendo, que estaba cerrada las pistas y todo eso. Entonces, el interrogative negative es una forma de hacer preguntas con ese no entre medio, como aseverando que no va a pasar esto o no va a suceder esto. Y es propio y característico solo del future. En el past y en el present no podemos hacer ese tipo de preguntas porque tanto el pasado como el presente ya
tenemos seguro lo que ocurrió en el pasado y estamos viendo en vivo y en directo lo que está ocurriendo en el presente. En cambio, el futuro es incierto. Por eso les decía ayer, miren, hay una frase que suena muy poética, pero que viene muy de la mano con el tema que estamos viendo o con los temas de los verbal tenses. ¿Qué dice, verdad? De que el pasado ya no nos pertenece. El futuro nos es incierto y el presente es lo único que tenemos. ¿Qué significa eso? Que ya lo que está en el pasado ya pasó, ya no hay vuelta atrás, no se puede cambiar. Lo que está en el presente es lo único a lo que podemos hacer algo por ello. Pero lo que está en el futuro es incierto. Como puede pasar, no puede pasar. Entonces, estos verbal tense, no solo el simple, sino en general todos los futures, porque vamos a estudiar future progressive también y más adelantito vamos a estudiar el future perfect. Todos los tiempos futuros juegan con la probabilidad de que algo acontezca o no, con el nivel de seguridad que yo quiera tener o que yo quiera afirmar o negar de que algo ocurra. Y ahí es donde tenemos este tipo de oraciones interrogativas negativas, que será que no, será que no pasará, será que no ocurrirá esto. Así vendría siendo la idea de traducir esas oraciones. Bueno, con eso estaríamos terminando esta infografía y tenemos otra que nos va a tratar de ilustrar muchas oraciones en futuro simple. Tratemos de ir identificando las partes. He will go to school tomorrow. Nótese que la oración elemental o la oración base, digamos, del futuro sería hasta he will go, hasta acá. Esto es la estructura elemental del futuro simple. Ya ponerle to school tomorrow es el complemento. Pero con solo decir he will go, ya estamos armando un futuro simple. Sujeto, auxiliar will y verbo. Luego es el complemento. En el complemento, recordemos que algunos autores dicen, bueno, esta es una expresión de tiempo. Yo bien puedo decir solo he will go to school sin decir esto. Y es lo que decíamos, si quitamos el tomorrow, eso se volvería un futuro imperfecto para el español, pero para el inglés sigue siendo un future simple. Ahora, el siguiente ejemplo tiene should. I should sing a song on a stage. Y quiero aclararles algo, por si no lo mencionamos en la clase de ayer. Should y will es lo mismo. No hay diferencia, digamos, en términos de usar uno o el otro. Al final de cuentas, estaría diciendo lo mismo, es el mismo auxiliar. Cuando usamos should, preferiblemente cuando quiera que mi oración sea más formal, en un contexto más formal. No significa que el will sea informal. Simplemente si quiero ponerme como más serio, darle más seriedad al asunto, es mejor usar el should. Ahora, ocurre algo interesante y es que cuando se contractan, ya sea el will que quitamos la W y la I o el should que quitamos la SH y la A, queda el mismo sonido, o sea, queda el sonido de una L. Entonces, cuando yo escucho algo como I'll sing a song on a stage, I'll sing, he'll go. Cuando escuchamos esas contracciones, nunca vamos a poder saber si quien la está contractando un will o está contractando un should, porque los dos se contractan de la misma manera. Entonces, por esa razón, cuando se va a usar should como tal, prefieren usarlo separado y no contractado. Luego tenemos la number 3, she will write, hasta acá, estructura elemental del future simple tense. Subject, auxiliar will y verbo. El resto, complemento. She will write an essay on pollution. Ella escribirá, dice un ensayo en polución. Entonces, ella escribirá. Quiero que noten que para hacer las traducciones, bueno, quizás las voy a ir anotando aquí a la par para que vayamos
cayendo, que ¿por qué está esos dos en rojo? Y es por la razón de que para nuestro español esa cosa es un verbo conjugado. El will go, he will go. En este caso, el will go para nosotros, pero lo voy a hacer con otra cosa mejor. Vamos a hacerlo directamente acá. Sería un poquito más grande. Ok, entonces el he will go sería, bueno, es el verbo ir. Entonces, si está con él irá. Esto sería para nosotros. Él irá. Entonces, nótese que el will go es el irá del español. El verbo ir conjugado para tercera persona, en este caso para futuro. Shall sing. Este sería cantará. Cantará. Okay. Cantará. Shall sing. Ella, yo cantaré. I shall sing. Yo cantaré. El de ella, she will write. Este vendría siendo escribirá. Vamos a poner quizás aquí a un lado. Escribirá. Entonces, en el español, esto es un verbo que termina en será, en esa terminación, y que nos indica ese futuro, ¿verdad? Ese futuro. We shall go to swim classes. Shall go vendría siendo otra vez el verbo ir, pero ahora con nosotros. Nosotros iremos, diríamos. Nosotros iremos. We shall go to swimming classes. Iremos a clases de natación. Este sería iremos. En el inglés se necesita auxiliar y verbo. Auxiliar y verbo base o verbo en presente, en infinitivo, perdón, verbo en infinitivo para poderlo conjugar. Nosotros en el español tenemos que agarrar el verbo base y modificarle, ¿verdad? Esto de el mo, si es plural, era o hará, irá, dependiendo de cómo sea, iré el verbo. El number 6, por ejemplo, dice, no, number 5 dice, they will play, will play. Ellos will play, jugarán. Jugarán sería eso. Ellos jugarán. You will read a novel. Ok, tú, digamos acá, leerás. Tú leerás. Tú leerás una novela. David will sleep early. Este sería David. Esta es de las que tenemos que agregarle algo en el español. Porque sleep es dormir. Entonces, will sleep sería dormirá. Pero cuando decimos David dormirá temprano, se nos queda como corto. Entonces, en el español debemos de recurrir a algo adicional y es que normalmente este tipo de verbos le decimos David se dormirá temprano. Se dormirá, agregamos ese se o ese me en el caso del yo. Si fuera que yo me dormiré, decimos yo me dormiré temprano. Entonces tenemos que agregar algo más en el español para que tenga más sentido la oración, más sentido una oración. El number 8 dice he won't, este es negativo, he won't speak. Entonces, este sería no hablará. Él no hablará. He won't speak French. Él no hablará francés. I shall not. Es el mismo won't, es lo mismo. Shall not. Y ya irán notando que el shall por lo general no se contracta con el not y se suele usar siempre separado, siempre va a ir separado, evitando contracciones. Entonces, esta sería como decir, no, I shall not, yo no cocinaré, yo no cocinaré. I shall not cook food, yo no cocinaré comida, dice at home. Bueno, esas quizás son las mamás el día de mañana, ¿verdad? Diciendo, I shall not cook for Mother's Day. Well, number 10 dice, will he play a video games? Esa es pregunta. Entonces, cuando la vayamos a hacer como pregunta, diríamos algo como, ¿jugará? ¿Verdad? ¿Jugará él un videojuego? ¿Jugará?
O será, diríamos en otra, ¿será que jugará? ¿Será que jugará un video games? ¿Será que jugará? When, recordemos que las preguntas se pueden hacer con los auxiliares, pero también podemos hacer preguntas específicas agregándole a un auxiliar lo que sería una WH question. Entonces, esta number 11, number 12 es de esas específicas. When will he give you an answer? ¿Cuándo te dará él una respuesta? ¿Cuándo te dará él una respuesta? What will I do in this situation? ¿Qué haré en esa situación? What will I do? ¿Qué haré? ¿Qué haré en esa situación? Luego vamos a otras, ¿verdad? Como la number 13, que ya regresa a la estructura normal. María will call her tomorrow. Le llamará. Ella le llamará mañana. We shall go to America by airplane. Debemos ir, ¿verdad? Nosotros iremos, sería en este caso. Nosotros iremos a América por aeroplano. We shall see. Veremos a better day. Nosotros veremos un mejor día. She will cook a chicken. Él cocinará un pollo. Ben will score a good mark in the exam. Este de will score no es de marcar, sino más bien, como está hablando de good mark, Ben se sacará, diríamos, una buena nota. Will score, lo traducimos como obtendrá, se sacará. Obtendrá una buena nota, se sacará una buena nota. El 18 dice, they will give a presentation in the seminar hall. Ellos darán una presentación. You will prepare to speak English. Te prepararás para hablar inglés. I shall improve my communication skills. Mejoraré. Shall improve. Improve es mejorar. Shall sería el futuro. Mejoraré. Entonces, eso que está ahí en rojo para nosotros es un verbo. Es un verbo conjugado en futuro. En el inglés, para conjugar el futuro, necesitamos utilizar will o shall como auxiliares. Bueno, para mañana, ¿verdad? Mañana no tenemos clase, es día miércoles, es día de las madres, así que sería el jueves, retornando el jueves, vamos a trabajar con este siguiente topic, porque hasta allí lo que hemos explicado es que podemos manejar el futuro simple con el auxiliar will. Ahora, resulta que hay otra forma de manejar el futuro simple y es con el going to. Pero aquí es donde debemos de poner una pausa y no confundirnos, porque es bien fácil pensar que el going to es una especie de progresivo, porque como estamos usando el go con el ing y lo que hemos estado acostumbrados a ver es que cuando aparece algo así es un progresivo, entonces es fácil pensar que este es el futuro progresivo y no lo es. Seguirá siendo futuro simple. Va a seguir siendo futuro simple, pero es una forma especial de este verbo, el verbo go, es muy importante porque solemos decir que vamos a hacer algo, que vamos a hacer algo, que vamos a visitar, que vamos a llegar, que vamos a tomar, que vamos a manejar. Usamos esa expresión, vamos, va, voy. Eso sería el going to. Pero al usarlo de esa manera, los verbos, nótese que no cambian. Son los mismos verbos en forma infinitiva. No son verbos en ing. La diferencia entre el futuro progresivo y el futuro simple con going to es que el going to nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo going to, pero los verbos, las acciones van a ser siempre en su forma base, el verbo en forma base. Cuando vayamos al futuro progresivo, ahí sí, cada verbo va a ir cambiando y va a ir tomando la forma del ing. Pero eso lo vamos a ver en más detalle en la siguiente clase. For today, that's going to be all. Thank you everybody for coming. We are going to say goodbye and I wait you on next class. Goodbye. Take care. Goodbye. Thank you.
Goodbye. Thank you so much. Bye, teacher. Goodbye. Bye. May God bless you. Goodbye, everybody.